Capítulo 4. Ilusiones. Ilusiones son desviaciones incorrectas del camino. Son métodos empleados para vivir la vida que realmente no tienen utilidad real, complican la experiencia de vivir, traen sufrimiento y frustración y, ante todo, alejan la paz interior. Sección 10. Los apegos. Contrario a vivir fluyendo como una gota de agua, se encuentra el apego. Uno puede apegarse a una situación, persona o cosa, incluso a la vida misma. Dentro de esta vida, todo está conectado, todo es interdependiente con todo. Por lo mismo, es normal que se generen lazos que te puedan unir con algo o alguien. Puede ser cualquier cosa, una persona, una posición, un nombramiento, una situación. El problema comienza cuando ese lazo se termina o debe terminarse y tú te opones. Por el hecho que la Tierra y el universo están en constante cambio bajo el flujo del tiempo, es natural que realmente nada perdure. Eso genera que ganemos y perdamos lazos que nos unan a otras personas u objetos. Es natural, es parte del fluir. Puedes encontrar mucho sufrimiento al momento en que te apegues a algo o a alguien. Si algo que tienes o eres se pierde, déjalo ir. El apegarse y vivir anhelando el pasado evita disfrutar el presente. Realmente, todo puede cambiar de un momento a otro. Al momento que el cambio te afecte y pierdas algo, antes de sufrir y lamentarte, inquiere el para qué. Acepta tus respuestas simples. Acepta tu nueva realidad y vive con lo que te resta tras la pérdida. Realmente es más sencillo que intentar detener el ir y venir de las cosas. Incluso el ego puede hacer que te apegues a la vida misma, al grado de limitar la experiencia de vivir por miedo a que se termine antes de tiempo. Desapegarse involucra dos elementos. A. Conocer el verdadero valor. Muy común dentro de un mundo material, se merma el use y disfrute de los bienes por aferrarse a ellos mientras se tienen. Al perderlos, se sufre por no tenerlos. Esto es ilógico, ya que ese sufrimiento se puede evitar aceptando la realidad. Igualmente, ilógico es sufrir o causar sufrimiento por conseguir algo. Los objetos son herramientas. Conocer el valor y fin de dichas herramientas brindan un impacto favorable en el uso y disfrute de los mismos y ayudan a estar en paz cuando se terminan. El cómo se aprovechen puede ser perjudicial o favorable dentro de lo que llaman la ley del karma. B. Desprenderse. O dicho de otra forma, la no necesidad. El no necesitar te permite estar en paz con o sin determinado lazo. Puedes tener o puedes no tener y la paz se conserva. Cuando se tiene, se aprovecha, se usa para disfrutar la vida o aprender. Cuando se pierde, se acepta la pérdida, se indaga la lección a aprender o el karma a saldar. Cuando no se tiene, se aprovecha lo que sí se tiene, formando así un ciclo virtuoso de aprovechamiento y desapego, para lo cual tú solo precisas un proceso de adaptación. Los apegos pueden causar sufrimiento, pero dicho sufrimiento entraña una lección que puede ser tan simple como que el objeto de dicho apego cumplió su fin
o se poseía una falsa necesidad hacia el mismo. Lo mismo sucede con un apego a una persona, a una posición, situación o a la vida misma. Todo tiene una función y es preciso aprovecharla en el presente. A fin de cuentas, la vida es para disfrutarse aprovechando lo que se tiene cuando se tiene, sin causar sufrimiento a otros ni a ti mismo, aceptando, aprovechando y fluyendo. En resumen, todo está en constante cambio, por lo que se generan lazos con personas, situaciones u objetos. Los lazos son temporales al estar sujetos al cambio. La idea es aprovechar para aprender y disfrutar lo que se tiene, cuando se tiene, sin causar sufrimiento a otros. Para fluir y no apegarse, hay que entender el verdadero valor y comprender el no necesitar. El desapegarse solo requiere un proceso de adaptación al cambio. Sección 11. El control. Es quizás la ilusión más viciada en la forma de vivir la vida en general. El pretender controlar, modificar y cambiar al antojo personal el mundo y sus componentes. Involucra la falta de aceptación de las cosas y generalmente su trasfondo es un capricho del ego. Involucra falta de respeto por las personas y un destello de tu ego deseando ser superior al de los demás. Mucha energía se gasta y tiempo se invierte en el afán de controlar, en querer imponer la manera de pensar propia y que el resto de las personas se atengan a ello. El ego, en su inmadurez, no se da cuenta que el mundo no puede ser juzgado. Sencillamente es. El mundo es, la tierra es, tú lo ves como tú eres. El querer controlar implica querer cambiarlo y eso no es tarea de nadie. La ilusión del control te puede hacer creer que realmente puedes controlar a las personas o al mundo y esta ilusión siempre está fundamentada en algún tipo de poder. Político, laboral, familiar, civil, mediático. En tal afán y empleando tal poder, muchos seres como tú pretenden controlar al mundo y a sus semejantes, cuando realmente el mundo escapa a todo control. Se puede pretender controlar a 1. Tu cuerpo. La manera más básica de controlar consiste en querer controlar el cuerpo que ahora habitas. Inconscientemente, toda persona sabe que la vida es para mejorarse y crecer. El problema suele ser la aplicación de este precepto. Gracias al factor ego, la creencia de que eres tu cuerpo, la premisa de crecer y avanzar se suele aplicar sobre el ego mismo, es decir, sobre el cuerpo. Esto conlleva a no aceptar al cuerpo que se tiene como es y pretender cambiarlo. Cuidarlo mediante la higiene y la salud es algo necesario. Cambiarlo, en cambio, es no aceptarlo. No aceptar al cuerpo involucra un ego que no se acepta a sí mismo. No es labor de tu ego, sino labor tuya aceptar el cuerpo que tienes en lugar de querer controlarlo. El camino más simple es aceptar al cuerpo que tienes como tal, es decir, aceptar que es solo tu cuerpo para moverte en esta vida y aceptarlo como es, con sus supuestos defectos y atributos, herramientas, cualidades, capacidades y demás. Ya que el cuerpo se te dio al nacer,
Seguro es así por alguna razón, parte de tu camino. El aceptar tu cuerpo como es suele ser el primer paso para abandonar la ilusión del control. 2. Las personas. Una posición jerárquica o económica puede generar el deseo en el ego de querer imponer a otros la manera de pensar, de actuar, de operar, de juzgar y demás. Sin importar la causa, esto es faltarles al respeto, ya que son seres plenamente conscientes como tú, con su propio camino como tú. Su camino les traerá el aprendizaje necesario y dejarlos obrar en su autonomía es respetar eso. El intento de controlar a otros es la principal causa de la ruptura de la armonía en los círculos sociales de las personas. Ese pretender controlar y dejar de respetar vulnera a cada ser como te molestaría a ti. La manera más eficiente es abandonar la ilusión del control, expresar nuestras ideas de manera pacífica y luego dejar fluir las cosas. Las consecuencias llegarán y darán su lección. Es más inteligente compartir las experiencias y las consecuencias en una relación armónica que pretender controlar e imponerse. En un puesto jerárquico superior, es más inteligente el informar los deberes y responsabilidades y hacer valer las consecuencias de los actos de las personas. Las personas, asimismo, deben aceptar dichas consecuencias. El control lleva a la sumisión, la aceptación conlleva a la armonía. 3. El entorno. Para obtener una mejor calidad de vida, para lograr algún cambio o mejorar determinada situación, la vida misma la podemos gastar pretendiendo controlar el entorno donde vivimos. Cuando tu camino es impulsar algún cambio, entonces todo se dará y acomodará. No obstante, siempre es más sencillo aceptar nuestro entorno como es, con sus buenos y malos, placeres y sufrimientos, y sobre ello vivir la vida. El entorno siempre está cambiando. Cada persona influye en el entorno, con cada acción genera reacciones sobre las demás personas, todos en movimiento, participando en el entorno día a día, activamente. Está fuera del control de cualquiera y pretender controlarlo solo lleva sufrimiento y amargura a las personas. La mejor fórmula es aceptar al entorno como es y vivir en él, adaptándose al entorno como el agua que se adapta al vaso, actuando sin causar sufrimiento y fluyendo en tu entorno, aceptando tu aprendizaje en paz. El dejar de controlar requiere aceptar. La aceptación del mundo como es genera que todo ocupe su lugar, ya que se está aceptando el sitio de las cosas. La vida es una experiencia única y el lugar y tiempo donde se desarrolla influye en ello. Dejar de controlar las cosas te encamina a disfrutar lo placentero de tu contexto y a aprender y purificarte de lo que involucre sacrificio o dolor. Todo se puede aprovechar al momento que se abandona el deseo de controlar. Y ese es tu verdadero control. En resumen, el controlar implica no aceptar las cosas como son e imponer la propia opinión. El respeto es esencial para la convivencia armónica y fructífera de los grupos sociales. Aceptar las cosas conlleva aprovecharlas plenamente. Sección 12. El sufrimiento.
Muchos seres que han pasado por aquí han dado innumerables reflexiones sobre el sufrimiento. Prácticamente ya ha sido comprendido y aceptado como parte de la vida, y al estar presente en ella, sencillamente lo es. Es incómodo. Todos los seres vivos lo sienten de acuerdo a su propia conciencia y siempre es creado. No existe por sí mismo. El sufrimiento es tan impactante que ha sido considerado en sí mismo como un maestro de valiosas lecciones, y lo es. El sufrimiento básicamente puede fundamentarse en dos razones. Pagar karma. Este sufrimiento tiene como fundamento el equilibrar la balanza en cuestión del dar y recibir en tu actuar con tus semejantes, de esta vida o de alguna anterior. Todo en el universo se equilibra, por lo que el daño generado es devuelto en algún sufrimiento. Es conveniente evitar generar sufrimiento para así evitar recibirlo. Es probable que llegue de la manera menos esperada y sin razón aparente. Una fórmula eficiente para sortear este sufrimiento que tengas en tu camino es el aceptarlo. Aceptarlo sin conocer su razón y saber que es un proceso de purificación para crecer, desarrollarte y hacer efectiva esta vida genera paz, la cual es ideal para sortearlo. Recibir una lección. A menudo y generalmente ocasionadas por el ego, se van generando pruebas o exámenes. Víctima de un impulso del ego o de una ilusión como el apego o el querer controlar, puedes encontrarte con sufrimiento. Víctima de un impulso del ego o de una ilusión como el apego o el querer controlar, puedes encontrarte con sufrimiento al ver que la meta anhelada no se consigue pese al esfuerzo. También sucede que sin razón aparente se sufre de una pérdida o una experiencia amarga. Al realizar un examen inquisitivo, es decir, preguntar los porqués, se puede saber qué lección hay por aprender con dicho sufrimiento. La respuesta que sientas correcta será efectivamente la correcta. Las lecciones van enfocadas a avanzar en las existencias, desarrollando alguna virtud o disolviendo el ego. Pueden enseñarnos a desapegarnos de una ilusión, desarrollar la paciencia o la compasión, aprender a no necesitar o a aprovechar. Solo tú sabes qué lección debes de aprender a fin de poder aceptarlo y tener paz. Es probable que el sufrimiento para pagar karma pueda ser evitado a medida que uno realiza acciones contrarias a causar sufrimiento, es decir, apoyar o ayudar. Si generalmente el sufrimiento se causa por actos egoístas, actos de armonía y de amor o amistad pueden equilibrarlos. Es importante mencionar que a medida que se acepte la lección a aprender o el karma a pagar, el sufrimiento mismo se disuelve a su propio tiempo. Es decir, al momento en que se acepta la razón del sufrimiento y al sufrimiento mismo, se acepta con ello la realidad y al aceptarla deviene la paz. La paz es la mejor herramienta para sortear el sufrimiento, ya que nos ayuda a comprender que todo es parte de un proceso y se está avanzando. El sufrimiento efectivamente puede ser un gran maestro. Igualmente, es probable que el sufrimiento para aprender una lección se repita reiteradas ocasiones hasta que la lección quede aprendida. Probablemente se manifieste como un sufrimiento en diferente contexto espacial y temporal y por alguna acción distinta, pero la idea, la lección que engloba, será la misma. De tal manera, y como ejemplo, el sufrimiento para aprender a abandonar la ilusión del control llega efectivamente cada que se intenta controlar,
Se fracasa en el intento y se sufre por ello. Cuando se abandona el querer controlar, se deja entonces de fracasar y en consecuencia de sufrir, ya que la lección ha sido aprendida. En este caso, dejar de intentar controlar. Bajo tal óptica, es decisión tuya cuánto sufrir antes de aceptar y aprender en los eventos de esta vida. Las lecciones, lo aprendido, lo purificado y lo equilibrado perduran durante la gran travesía. Puedes notar que ya tienes lecciones previamente aprendidas que sencillamente fluyen de ti. Igual pasa con el resto de las personas. Lo que se aprende poco a poco fluye de manera natural y genera mayor armonía. A medida que aprendes a vivir mejor, mejor vas viviendo, te generas menos sufrimiento para aprender o para equilibrar karma y disfrutas más la experiencia de vivir. En resumen, el sufrimiento es un maestro en la vida y está presente en ella. El sufrimiento puede ser para pagar sufrimiento causado o para aprender alguna lección. Cuando se acepta el sufrimiento y a la realidad, llega la paz, que es el mejor apoyo. Al aprender la lección, se deja de sufrir. Lo aprendido y purificado perduran durante la gran travesía.